en ti? ¿Te ha pasado que cuando te sales, a lo mejor en el patio, durante la noche o durante la madrugada, miras la inmensidad del cielo y tú te sientes una cosa tan pequeñita en este vasto mundo? A mí me ha pasado, a mí me ha ocurrido que a veces yo salgo, a mí me gusta mucho salir en la madrugada a mirar el cielo. Y es ahí a veces donde platico con Dios y a veces me siento tan pequeñita. Y saben, hermanos, muchas veces he sentido que soy como un granito de arena y me he preguntado, Señor, ¿será que tú me estás mirando? ¿Será que piensas en mí? Y saben, hermanos, eso es a veces normal. Hasta los grandes hombres de la Biblia han pensado en eso, porque vemos el salmista David cuando dijo, cuando él dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y saben, muchas veces nosotros tenemos a Dios como un Dios distante. Y es que así pasa, porque muchas veces cuando somos pequeñitos, nosotros nos hemos acostumbrado, nos han enseñado de esta manera, como que Dios está ya tan lejos de nosotros y que no está cerca. Pero quiero hacerte una pregunta y quiero que la medites. Cuando tú escuchas la palabra papá, la palabra padre, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando te pronuncian la palabra papá? Y estoy segura que muchos de ustedes están pensando, papá me viene sus características, te viene cuidado, protección, amor, disciplina, fidelidad, aceptación. Esas palabras te van a venir a tu mente. Pero tristemente, hermanos, a muchos se les va a venir lo contrario y dicen, papá, características, ok, me viene a lo mejor abandono o infidelidad, abuso, control, manipulación, o no sé, diferentes, enojo tal vez, ira o padres permisivos, no sé, ¿qué pensamiento te vino? Y yo, ¿por qué te hago esta pregunta? ¿Sabes por qué? Porque a como nosotros vemos a nuestros padres terrenales, muchas veces va a afectar de la manera en cómo nosotros vemos a Dios. Y es que si tú tuviste un padre maltratador, un padre que siempre estaba enojado, cuando te dice una persona, Dios es tu padre, tú vas a tener en tu mente que Dios es de la misma manera. Que está un Dios allá sentado en su trono, todo bravo, viendo que cómo te equivocas y está listo para castigarte. O a lo mejor fue todo lo contrario y tuviste un padre permisivo que te dejaba que hiciera lo que quisieras. Entonces va a tener un concepto, ok, Dios como padre, ok, entonces yo voy a empezar a hacer mis propias reglas, no voy a guardar los mandatos que Dios quiere como se deben. Al cabo Dios me perdona. Y fíjense, la importancia de esto es que nosotros aprendamos a ser padres equilibrados, que no nos vayamos a los dos extremos, porque afecta la manera en cómo nosotros vamos a ver a nuestro Dios. Así que necesitamos cambiar el concepto de Dios en nuestra vida. Necesitamos ver a Dios como un padre que nos ama, que está al cuidado de nosotros. Pues bien, hermanos, nadie nace sabiendo ser padre. Ningún bebé nace con un manual aquí, ¿verdad? Que cómo nos gustaría, a mí me hubiera gustado que mis hijos hubieran nacido con un manual aquí bajo el brazo y yo creo que sería más fácil, pero no lo es. Siempre, y yo quiero que veamos ese ejemplo, siempre que compramos un electrodoméstico, ¿verdad que viene un manual? Viene un manual dentro de la caja.
Y ¿sabes qué? Eh, Mayormente no usamos el manual. Lo dejamos a un lado y empezamos, y eso le pasa a los hombres, pero no les digan, ¿ok? Este, les pasa que empiezan a armar los electrodomésticos y al rato terminan y dicen, bueno, y aquí me sobraron estos tornillos. ¿Para qué serán? ¿Dónde irán? Y le dicen a la esposa, ah, son repuestos, guárdalos por ahí. Y al rato, ¿qué pasa? Está fallando el electrodoméstico y bueno, en fin. Pero saben, hermanos, nosotros sí tenemos un manual. Y el manual que Dios nos dejó es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser buenos padres, nosotros debemos buscar en ese manual que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y saben, eh, yo quiero decirte lo que dice segunda de Corintios 6:1. Y él nos dice, Dios nos dice, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Por lo tanto, él nos prometió que será nuestro papá. Por lo tanto, si él dice que es nuestro padre, nosotros podemos aprender a ser padres como él. Y también a mí me llamó mucho la atención hablando en este tema el versículo Mateo 10:29, que dice que ningún pajarillo cae en la tierra sin que el Padre lo sepa, que nosotros valemos más que esos pajarillos. Y eso es hermoso, hermanos. Y hay muchos versículos que hablan acerca de la paternidad. Por lo tanto, ahorita les voy a empezar a compartir aquí en la pantalla. Ya vamos a entrar a lo que es seminario. Nosotros debemos ver a Dios como un padre que está dispuesto a mostrarnos cómo es que debemos ser buenos padres. Y bueno, aquí tenemos a un pequeñito. El tema que vamos a ver hoy se llama las 3 necesidades básicas que todo niño necesita, ¿verdad? Bueno, y aquí lo vemos sentadito en un banco. ¿Qué pasaría? Ahí está, este banco tiene 3 patas y vamos a decir que es el fundamento de la vida de todo niño, ¿ok? Así que una de las patitas se va a llamar el toque significativo. ¿Qué pasaría si yo a ese banco le quito una pata? Pues el niño se cae, ¿verdad? Así que es necesario que existan las 3 patitas para que este niño pueda mantener el equilibrio en esa silla. Así que vamos a ver una de las patitas que es el toque significativo. ¿Saben? Hace tiempo yo fui a una feria, estaba estudiando en la universidad en Montemorelos y fuimos a una feria de ciencias y estaba allí y ahí pues todo, ¿no? Era ciencia y había un pequeño botón y decía allí toque. Así que uno curioso estaba en la preparatoria en ese entonces. Bueno, creo que preparatorio para ustedes son los chiquititos. No sé cómo se dice. Los muchachos de 14 a 17, 16 años, en eso estaba. Bueno, así que decía la palabra toque y yo fui y que le pucho el botón. Le piqué el botón y ¿saben qué me ocurrió? Me empecé a electrocutar, me dio un buen toque. Pero no nos referimos a ese toque, sino es un toque especial, es un abrazo, son las caricias que nosotros transmitimos a la familia. Y bueno, estos 3 últimos sábados vamos a estar viendo, voy a basar los temas precisamente en estos versículos que está en Marcos de 10 del 13 al 16. Y aquí está el texto clave. Y dice, y le traían niños para que los tocara.
¿Qué iba a hacer Jesús? Los iba a tocar. Los padres querían que tocaran a sus hijos. Y recuerda, yo quiero que te quede en tu mente en esta tarde, que te quede en tu mente que Dios nos quiere enseñar a ser buenos padres. Y dice que los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, él se indignó y les dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y tomándolos, ¿con qué tomamos? Con nuestras manos, tomándolo en sus brazos, los bendecía y les ponía las manos sobre ellos. Así que vemos a Jesús tocando a los niños. Pero ¿qué significa el toque? El toque significa, viene del hebreo aptomai, que significa abrazar, tocar, fijar. Y saben, un ejemplo muy claro son los animalitos. Y aquí yo traigo el ejemplo de un venado. El venadito cuando nace su cría, lo empieza a lamer, a lamer, a lamer, hasta que se queda grabado su aroma, su sabor y todo. Así pueden haber 100 venaditos en un lugar. La mamá venado siempre va a encontrar a su bebé. Así que nosotros debemos tocar, abrazar, fijar. Son lazos que nos une como familia y es muy importante que nosotros hagamos eso. En el siglo XIII, este hombre que ven aquí se llama Federico II. Saben, en ese tiempo, este hombre se le metió a la cabeza una idea bien rara, muy extraña. ¿Y sabes qué hizo? Te voy a contar qué hizo. Este hombre empezó a juntar a 50 bebés. Agarró los 50 bebés y dijo, a ver, ¿qué idioma será que van a hablar los bebés si nosotros los sacamos de sus casas y los dejamos a todos juntos en un cuarto? ¿Y sabes qué ocurrió? Que a esos 50 bebés los metieron a una cámara grande donde tenían enfermeras, donde les daban biberón, les daban todo lo que necesitaban aparentemente. Pero eso sí, este hombre, Federico II, prohibió que les dieran abrazos y que les hablaran a los bebés. Al paso de los meses, hermanos, ¿sabes qué ocurrió? Todos estos bebés murieron. Y saben, a raíz de esto, la ciencia empezó a investigar, ha empezado a investigar la importancia de los abrazos. Se hizo un estudio en la Universidad de Harvard, en un orfanatorio de Rumania, se hizo un estudio de todos los bebés. Había muchos niñitos y saben que había muy poco personal. Así que nada más le daban el biberón, les hablaban un poquito, les cambiaban el pañal y pues siguiente bebé, siguiente niño. Y según los estudios realizados, estos niños, su motricidad era más deficiente. ¿Por qué? No podían hablar bien, hablaban demasiado tarde, a veces no caminaban a tiempo, ya caminaban más grandes. Entonces, este estudio resultó que les afectaba. Empezaron a investigar por qué razón y se dieron cuenta que era por la falta de abrazos, por la falta del cariño que necesitaban como padres. Bueno, y eso es lo que hizo Federico II. Y vamos a ver en la Biblia, algo que a mí me llama la atención es que los científicos lo están descubriendo apenas hace unos años, lo están descubriendo cuando en la Biblia Jesús, Dios ya nos dejó el ejemplo, porque Él nos muestra que los niños necesitan que los abracen, que los toquen, y no solo los niños,
nosotros también como adultos. Y saben, yo sé que a veces crecemos en un ambiente donde hemos sido abrazados quizá muy poco, pero sabes, si tú estás vivo, si estás vivo en la actualidad, es porque alguien te mostró cariño, es porque te abrazaron, porque si no, nos hubiera pasado como Federico II, ¿verdad? No estuviéramos vivos, así que hay que darle gracias a Dios por eso. Y dice la palabra de Dios, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y saben, hermanos, es que nosotros, tuve un problemita, es que nosotros debemos aprender esto. El abrazo, el tocar, trae sanidad. Te voy a contar algo que yo vi en una ocasión en una iglesia. Había un pequeñito, siempre he dado clases a los niños, y había un pequeñito, Samuelito se llama. Samuelito siempre era un niño que estaba peleando con todo mundo, siempre estaba a la expectativa. Y saben, yo acababa de llegar a ese lugar a dar clases, cuando me acerqué a él porque yo lo veía lleno de coraje, lleno de, no sé, de un rencor, un algo. Entonces llegué y le quise tocar el hombro. Cuando yo le quise tocar el hombro, la reacción que hizo él fue esta, así, como a la defensiva. Y me quedé pensando, bueno, ¿por qué razón? Por qué este niño está comportándose de esta manera? Y sabes, al paso del tiempo, un día fuimos a una iglesia, a la iglesia, y él estaba en la entrada, y llegué y le dije, hola Samuelito, ¿cómo estás? Me dice, bien, hermana. En esa ocasión yo le toqué el hombro y fue un proceso. Cuando estaba entrando, el papá llegó, el papá de Samuelito llegó, y él estaba en la puerta. ¿Y sabes qué hizo el papá? Hizo esto, le iba a dar como un puñete, entonces el niño hizo así. Y saben, Ahí entendí, allí entendí por qué este pequeñito estaba a la defensiva. Y era difícil. Con el paso del tiempo empezamos a trabajar con esta familia, se empezaron a dar seminarios. Y saben, hermanos, uno de los logros que a mí me conmovió, me motivó, fue el día que Samuelito llegó. Él me miró y llegó corriendo y me dio un abrazo. Y es que el abrazo, hermanos, trae sanidad. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús, donde quiera que pasaba, pues Jesús los tocaba y sanaban las personas. Así que debemos abrazarnos como familia. Y encontré aquí algunas características del abrazo. Dice que el abrazo es agradable, alivia tensiones. ¿Te ha pasado que a veces tuviste a lo mejor un enojo o tienes una gran tristeza que sientes que te está apretando en el corazón, y alguien llega y te abraza y a veces hasta empiezas a llorar porque era lo que te hacía falta, y rompió eso, lo rompió? Entonces derramas eso y sabes que el cuerpo empieza a producir endorfinas, que da sanidad al cuerpo. ¿Qué más? Ahuyenta la soledad, abre la puerta a los sentimientos, lo que les mencionaba, fortalece la autoestima, te sientes bien cuando tú abrazas a tus hijos, cuando abrazas a tu pareja, o entre familias y nos abrazamos, nuestra autoestima aumenta.
Y algo que nos va a encantar a todos es que demora el envejecimiento. Todos los que abrazan se mantienen más jóvenes por más tiempo. Así que si quieres estar joven, mantenerte joven, pues tenemos que abrazar. Ayuda a dominar el apetito. Así comemos menos y cuando nos alimentamos con abrazos, entre otras cosas, porque tenemos los brazos ocupados estrechando a los demás. Así que esos son muchos de los beneficios de los abrazos. Pero ¿saben cómo debe ser el toque físico, hermanos? El toque físico debe ser apropiado y debemos tener mucho cuidado en esto. Como tú abrazas a tus hijos en público, de esa misma manera tú los debes tocar. Tú en público los vas a tocar de una manera pura, apropiada. Y también lo debes hacer en casa, no con morbo, no con suciedad en la mente. Y te voy a contar algo. Una compañera, cuando yo estaba estudiando la secundaria, teníamos una compañera y la maestra nos daba una clase llamada Educación del Adolescente, donde nos empezó a hablar acerca de la sexualidad. Y saben, hermanos, la maestra hablaba con nosotros y nos decía que debemos cuidar nuestro cuerpo, que cualquier persona no debe tocar y es algo que debemos enseñar a nuestros hijos, a que ellos se cuiden, cuáles son sus partes privadas. Y esta maestra nos empezó a explicar. Entonces, una de mis compañeras estaba sentada hasta atrás y levantó la mano y le dijo, sí, ¿qué pasa? Le dijo. Le dijo, maestra, pero ¿hasta dónde es el límite? Saben, hermanos, el papá estaba abusando de su hija. El papá le había enseñado a su hijita que el besarla, el acariciarla de una manera inapropiada era algo normal. Y no es así. Dios nos da parámetros, Dios nos muestra hasta dónde debemos llegar. Por eso debemos tener cuidado. Mi compañera empezó a llorar porque ella en la escuela descubrió que el toque de físico no era el apropiado. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, cuidar a nuestros niños, de quienes están alrededor. Pero bueno, eso es otro tema que a lo mejor en un futuro vamos a tocar, ¿verdad? Debe ser apropiado. ¿Cuándo necesitan los hijos más abrazos? ¿Sabes que las niñas se abrazan 5 veces más? Las niñas, según los estudios, dice que las niñas son abrazadas 5 veces más. Los hijos en la adolescencia necesitan más abrazos. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? Porque en esta etapa como que las hormonas se alocan, ¿verdad? Se nos ponen todas, uy, todas como que quiero abrazos, quiero abrazos. Entonces, ellos necesitan, los hombres, las niñas, y te voy a contar acerca de este joven llamado Gregorio. Te voy a contar sobre él. Fíjate que ocurrió hace muchos años que Gregorio se salió de su casa. Él era un muchachito que siempre estaba encerrado, siempre llegaba su papá y no, 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 nunca, hola papá. Yo me acuerdo que cuando llegaba papá a casa yo gritaba, papi, papi, y corríamos y los abrazábamos, pero el papá de Gregorio era muy estricto y él tenía una mentalidad de que, no, 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 no tenemos que abrazar a los hombres porque quién sabe qué va a pasar, el típico machismo. Pero te voy a contar que cuando él salió, él empezó su vida a los 14 años, se salió de su casa y empezó a vivir una vida de aquí para allá. Y saben, hermanos,
él cayó en la homosexualidad. Y dice, él cuenta su historia, que todos los hombres con el que él vivió tenían ojos azules. Así fueron muchachos, tenía ojos verdes, él no les hacía caso, solamente ojos azules. Y saben, un día Gregorio conoció acerca de Jesús. Cuando él conoció de Jesús, él entregó su corazón y dijo, voy a dejar esta vida. Y un día dijo, mi familia tiene que conocer del amor de Jesús también. Así que ya cuando tenía Gregorio cerca de 35 años, regresó de nuevo a su casa. Cuando llega a su casa, toca a la puerta y saben que salió un ancianito ya y lo abrió la puerta y lo mira a los ojos. Eran los ojos más azules y hermosos que él había visto en la vida. ¿Sabes qué estaba buscando este muchacho? Estaba buscando el cariño reflejado en otros varones. Así que es importante que nosotros, los padres, específicamente papá, también abrace a los hijos varones. Busca la manera, si quieres por medio de un juego, luchitas, yo no sé, que estás jugando fútbol un rato con tu hijo, bueno, dale un abrazo, llega y dale un apretón, porque él necesita sentirse amado. Ah, pero ¿qué pasa? Cuando las niñas empiezan a ser adolescentes y empiezan a crecer, ¿qué ocurre? Muchas veces el papá dice, no, 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 ya no le voy a abrazar a mi hija porque se está desarrollando y no sé qué. Recuerda que tu mente siempre debe ser pura, siempre, en todo momento. Y sabes, a veces se comete ese error y dejan de abrazar a las hijas. Y como te decía anteriormente, las hormonas están todas al mil porque se está desarrollando. Y es cuando los adolescentes necesitan ser abrazados. Porque te prometo, papá, escucha bien esto, que si tú no abrazas de una manera adecuada y pura a tu hija, ella va a buscar quien la abrace allá en la escuela. Por eso vemos muchos adolescentes que andan allá en los rinconcitos. Es porque ellos están buscando que los abrace alguien. Así que tengamos cuidado con eso. Si tú quieres que tus hijos se conserven, pues nosotros también debemos abrazarlos mucho, mucho. Y a ver, ya se me trabó esto. Ahí está. Bueno, saben, hermanos, estamos terminando este tema con los abrazos. Y yo quiero dejarte esto en mente, que nosotros como padres debemos de tomar el ejemplo que Jesús nos dejó. En todo momento Jesús siempre mostró su amor, su afecto a los niños y a las personas. Recuerda, yo quiero que te quedes con esto, que los abrazos traen sanidad. Y hay diferentes tipos de abrazos. Yo sé que lo has escuchado y dicen los abrazos de oso, el abrazo de sándwich y todo eso. ¿Sabes que en la actualidad hay unas abrazoterapia se le llama? Gente enferma, hermanos, gente muy enferma ha sanado gracias a los abrazos. Y yo en esta tarde vamos a dejar una tarea bien importante. Quiero que lo tomes en serio. A lo mejor tú eres un papá, una mamá, un tío, un tutor de algún niño que tú no aprendiste a ser abrazado, pero es un ejercicio que tenemos que hacer si queremos encontrar la sanidad emocional. Y vamos a dejar una tarea
que van a ser, ¿sabes que nosotros necesitamos 12 abrazos al día para ser completamente sanos? Pero necesitamos un mínimo de 4 abrazos. Ponte a pensar cuántas veces abrazas a tus hijos, a los jóvenes, las familias que están en casa. ¿Cuántas veces? Tal vez una, dos o ninguna. Mínimo deben ser 4 abrazos al día. Y te voy a poner un reto, una tarea durante toda la semana. Y ojalá que nosotros lo hagamos una costumbre. Va a ser de la siguiente manera. Vas a abrazar a tu familia mínimo 4 veces al día. En el primer abrazo, si tú abrazas a tus hijos, en el primer abrazo, tú vas a llegar y lo vas a abrazar, nada más. Y a lo mejor el niño va a decir, ¿y ahora qué mosca le picó a mi papá o a mi mamá? O a mi tía o a mi abuelita o yo no sé. ¿Qué le pasó? ¿Por qué me está abrazando? Pero ya estás empezando a romper una cadena. Si tienes a tu pareja y no se abrazan, bueno, estamos ya empezando a romper ese cascarón. El segundo abrazo, otra vez vas a ir y lo vas a abrazar y le vas a decir una palabra. Hijito, te quiero mucho o te amo mucho. ¿Ok? Ya le aumentaste el abrazo y una palabra. Más tarde vas a darle otro abrazo y vas a aumentar otra palabra. Por ejemplo, le doy muchas gracias a Dios porque te regaló conmigo y eres mi hijo, o eres mi esposo, o eres mi esposa, o eres mi tío, mi hermano, mi abuelito. El abrazo es para todos. Y un último abrazo, ¿ok? Entonces van a ser 4 abrazos mínimos al día que vamos a estar haciendo. Esa va a ser nuestra tarea. Yo sé, mis hermanos, que es difícil muchas veces porque estamos acostumbrados a ser como muy duros, muy toscos. No me enseñaron eso. Pero hermanos, si queremos nosotros realmente tener un cambio en nuestra vida, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y eso es bíblico y la Biblia no se equivoca, no falla. Entonces, con la ayuda de Dios, Dios nos va a ir ayudando a transformar nuestra vida y a ser mejores padres cada día. Y ok, hemos terminado aquí acerca de los abrazos y ayer empezamos a hablar la temática acerca del perdón, ¿se acuerdan? En la recepción de sábado, pues la maestra Pamela me dejó una tarea para la despedida de sábado. Ella no pudo estar con nosotros porque ella tenía que dar otro seminario en otro lugar. Así que escuchen los pequeñitos y los no pequeñitos. Vamos a tener una actividad en esta tarde y necesitamos una hoja, un pedazo de limón, un marcador amarillo de estos y un cotonete. Ay, se me perdió. Para limpiar las orejas, no sé cómo le llaman, cotonete, Q-tip, no sé. Bueno, Hisopo. hisopo, gracias. Hisopo, Isi. Muchas gracias. Vas a anotar, vas a agarrar tu marcador y vas a escribir, por ejemplo, cosas que a veces ofenden. Por ejemplo, cuando tú dices una mentira, cuando te enojas y cosas así. Yo sé que no se ve bien aquí. Ahí está. No se ve mucho, pero ahí está. Entonces, con el hisopo que ya se me perdió, voy a usar mi dedo, va a ser mi hisopo, pero ustedes van a usar el real. Miren, ahí están las palabras. Van a hacer esta actividad y le van a untar, le van a ir untando el limoncito, ¿ok? Y ¡tatán! ¿Vieron? Desapareció. Entonces, la maestra Pamela nos dejó ahí una actividad que el pastor va a compartir con ustedes ahí por WhatsApp o no sé si por Facebook y van a terminar
recordando la historia, la parábola del Padre perdonador, del Hijo pródigo, un Padre que perdonó. Así que esta actividad la podemos hacer con nuestros pequeñitos, con los adolescentes, y pueden escribir todas las cosas que ofenden, pero cómo Dios va perdonando cada cosa que pasa en nuestra vida. Muchas gracias por su atención, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que nos ayude a ser buenos padres. No es fácil, pero tenemos el gran manual que es la palabra de Dios y a través de ella Dios nos va a ir mostrando. Que Dios te bendiga y feliz tarde de sábado. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Isis, por esta sesión, ¿verdad? Muy importante lo que ella nos acaba de mencionar sobre los abrazos. Entonces, recordemos, hermanos, hashtag, cuando abrazo a mi hijo, me siento, y voy a poner 3 puntitos, y vamos a completar la palabra. Cuando abrazo a mi hijo, me siento, 3 puntitos, y completamos la palabra. De igual manera, para los hijos, vamos a poner hashtag cuando me abraza mi papá o mi mamá, mi tía, mi abuelita, me siento. Entonces lo vamos a estar publicando en las redes sociales, aquí sea por Zoom o por Facebook. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestra tareita que nos dejó nuestra hermana Isis, ¿verdad? Vamos a iniciar el día de hoy y quiero que todos enciendan sus pantallas porque le vamos, sí, sus cámaras, porque todos vamos, sí, porque nos vamos a dar un abrazo. Vamos, les encenamos todas las cámaras y el pastor nos va a tomar una fotografía y vamos a practicar hoy nuestra primera tarea. Vamos a comenzar con nuestro abrazo. Si estamos solitos, nos abrazamos así fuerte, fuerte, fuerte. Y si estamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, los vamos a abrazar. Así que vamos a esperar a que todos los hermanos enciendan sus cámaras y dense un abrazo así bien fuerte, fuerte, fuerte. Los que estamos solitos, un abrazo fuerte. Y los que están con su pareja, se van a dar un abrazo. Vamos a esperar que los hermanos enciendan sus cámaras. Pastor, ahí vamos a esperar un momento para tomarle una captura, ¿ok?